Vimos en el ejercicio 2 que era lo mismo hacer una rotación de centro P que dos simetrías axiales consecutivas. Acá tenemos recuadrado abajo que una rotación de centro P, y acá tenemos, vean que tenemos 2 alfa. Este ángulo 2 alfa es el doble del ángulo alfa que forman las dos rectas, o sea los dos ejes de simetría. Vean que acá la recta R y la recta T se cortan en P, que también tiene que ser el centro de rotación. Tenemos que tener ese cuidado. El ángulo que forman los dos ejes es de un ángulo alfa y el ángulo de rotación va a ser el doble. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado en lo siguiente, en el sentido. El sentido que nos dice acá es horario. Y nosotros recuerden que tenemos que, para hacer una composición de dos simetrías, o una composición de dos funciones cualquiera, tenemos que ir de derecha a izquierda. O sea que primero empezamos con la simetría de eje T y luego seguimos con la de eje R. Entonces, miren acá el eje T. Primero empezamos con la simetría de eje T, luego vamos hacia el eje R, y ese movimiento que estamos haciendo es el movimiento que necesitamos para lograr el sentido horario. O sea, acá empezamos de derecha, insisto, derecha-izquierda, primero la simetría de T, luego la de R, y estoy yendo en sentido horario, que es el sentido que me pide la rotación. E insisto, el ángulo de rotación es el doble del ángulo que forman los dos ejes. Vamos a repasar un poquito cuál era el ejercicio 2 que teníamos acá. Teníamos una rotación de 80 grados que hacer por un lado sobre este triángulo, y vamos a obtener otro triángulo, y también nos pedía que hiciéramos la imagen de ese mismo triángulo original en una composición de SR con ST, y entonces ahí también íbamos a llegar a que la composición de las dos simetrías nos iba a dar el mismo triángulo que la rotación. Vean que acá el ángulo de rotación es de 80 grados y el ángulo que forman los dos ejes es de 40 grados, o sea la mitad. El ángulo de rotación siempre es el doble de esos ángulos que forman los ejes. Tenemos otras dos simetrías, recta BC y recta BD son los ejes de simetría. BD lo vemos acá, BC lo vemos acá. En este caso no son perpendiculares y los ejes, y tampoco son paralelos, es decir, que no son paralelos, por lo tanto no es una traslación, y no son perpendiculares, por lo tanto no es una simetría central. En este caso va a ser una rotación. ¿De qué centro? Donde se cortan los dos ejes. O sea que ya sabemos que va a ser una rotación de centro B. Y vamos a buscar el ángulo. Como vimos recién, el ángulo va a tener que ser el doble, el ángulo de rotación, el doble que el ángulo que forman estos ejes que acabamos de ver, o sea BC y BD. BC y BD, como es un cuadrado, forman 45 grados, ¿sí? Esto es 45 grados, por lo tanto la rotación me va a quedar el doble de 45 grados, que son 90 grados. Y ahora tengo que tener mucho cuidadito en el sentido de la rotación, porque aquí empezamos de nuevo, derecha-izquierda, simetría de BD compuesta con simetría de BC. Primero el eje BD y luego el eje BC. Primero el eje BD, insisto, y luego el eje BC. O sea que estamos yendo en sentido horario. Así que el sentido de la rotación va a ser el sentido horario. Una rotación de centro A y 90 grados, horario. Entonces tenemos que ver qué ejes tenemos, y si no los tuviéramos, los podemos, como hicimos recién, trazarlos.
tenemos que buscar dos ejes que se corten en A. Por ejemplo, podríamos considerar estos dos ejes que se formen a la mitad, ¿no? La mitad de la medida del ángulo de rotación. O sea que tenemos que tenemos que buscar dos ejes de simetría que formen 45 grados. Vamos a probar si sirve AC con AD. Vamos a poner acá AC y acá AD. Y ahora vamos a chequear si está bien el sentido. Observen. Vamos desde a derecha a izquierda, primero AD y luego vamos hacia AC, o sea que estamos yendo en este sentido. Primero AD, luego AC. Y estamos yendo en el sentido horario, por lo tanto, anduvo bien.